Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me encuentro, como en todas las oportunidades, con Florencia Puddington. Hola, Yam. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, acá retomando las grabaciones presenciales. Hemos estado intermitentes, ¿no? Sí. Este año y el año pasado con mucha justificación hemos ido y venido, pero ya esperamos establecernos de nuevo en nuestro espacio físico. Ay, sí, no tener más disturbios auditivos. Así es. Y retomamos siguiendo nuestro ciclo de familias disfuncionales con tu elección, que es posiblemente como la elección más fuerte en cuanto a peso literario, ¿no? En cuanto a reconocimiento internacional. Es una novela desafiante, por no decir difícil, pero te voy a dar la palabra para que nos cuentes qué novela elegiste, por qué elegiste esa novela para este tema, cómo llegaste a ella y que nos chusmees un poco del asunto. Trajimos para el programa de hoy El ruido y la furia, también en algunas traducciones está El sonido y la furia, porque después, bueno, el título tiene toda una explicación. Es una novela de William Faulkner, y William Faulkner tiene como toda una saga de novelas del sur en las que retrata distintos momentos, sí, distintos periodos en el desarrollo de estas tierras estadounidenses. A mí me encantó la novela cuando la leí la primera vez, hace más de, no sé, como hace 13 años más o menos. Es una novela que es realmente difícil de entrarle, sobre todo si venís leyendo novelas ligeras, sí, porque es un desafío realmente al principio. No es fácil de entenderla. Ahí podemos nosotros también dar algunos recursos para orientarse, pero de entrada es una novela difícil. ¿Por qué? Porque está enmarcada en el modernismo estadounidense, y como todos los modernismos que hubo, había una búsqueda por renovar las formas literarias, había una búsqueda por ser original en la forma de contar, no solo en lo que estamos contando. Y entonces eso hace que, muchas novelas de Faulkner sean muy difíciles de seguir o de entender, porque hay ruptura en la sintaxis, porque hay sobreadjetivación, porque hay recursos poéticos introducidos en diálogos o en prosas. Es una línea cronológica discontinua. También la ruptura temporal, el juego con los puntos de vista. Bueno, hay una serie de cosas que hacen que dificulten eso, que la lectura no sea muy fácil de entrada, pero también es un poco, además de un desafío, es un juego con el lector, porque en esta novela y en otras, Absalom es medio parecida en temática, en personajes y en la estructura. Bueno, no en la estructura, pero sí en estos juegos de lenguaje. Y lo que pasa acá es que hay como esta suerte de dar pistas al lector, y así avanza la novela, digamos, vamos pudiendo reconstruir eso, ¿no? Entonces de entrada no entendemos nada, después entendemos un poquito más, después un poquito más, y al final se completa, más o menos, porque siempre quedan como baches y cositas. Es una novela que exige relecturas para el que sea fan. Sí, es una novela exigente, la verdad que es una novela exigente, pero bueno, un premio Nobel estamos leyendo, ¿no? Sí, tendría que decir que en principio, primero retomando tu primera parte, esta cuestión de la experimentación también está muy asociada a los movimientos vanguardistas. Es justo la época 1920, 1930, ¿no? En donde también emergen todos estos escritores, Ulises, James Joyce, Virginia Woolf, ¿no? Toda una camada de personas que querían experimentar, ni hablar de Oulipo, que fue después en Francia, pero que tenía un germen acá en este principio del siglo XX, y se venía de un siglo que es lo que llamamos decimonónico, con historias muy fuertes en cuanto a la trama, ¿no? El siglo XIX, las historias era como que tomaban como primacía respecto a la estructura, que pienso en las hermanas Brontë, el realismo, el romanticismo, que ponían mucho énfasis en el individuo, en el personaje. Los rusos también, esa historia de largo aliento, que era como tremenda novela, donde lo formal era muy ortodoxo, no era principio, el nudo, una cosa más clásica. Y acá hay como una ruptura, como una cosa para jugar con la forma, que también implica que el lector, como tú dices, ¿no? se complejice en su forma de abordar los textos, porque sí es verdad que esta novela, y lo decía mucha crítica, ¿no? Habían personas a las que le parecía insoportable. Sí, de entrada no gustó. No gustó para nada de entrada, y le costó hacerse un lugar, también porque el público estadounidense
no había recibido esas referencias que vos nombraste antes. No circulaban por Estados Unidos otros autores que ya habían probado cosas como el fluir de la conciencia. Sí. Son libros que llegaron posteriormente. Entonces también era un público poco preparado para este tipo de novelas. Y bueno, fue un impacto. Igualmente también esta época abrió como otro mercado para la literatura, otra forma de abordarla, más desde un aspecto como académico, diríamos, porque claro, es verdad que hay muchas novelas, hay muchos textos, y pienso en Margarit Duras también, en los que esa ganas de no ser entendido tan fácilmente también implica que como que esa posición del autor de que el lector, o sea, de que espera algo del lector, de que para todos no es el asunto, ¿no? Claro. Y entonces ahí yo creo que se divide mucho la cuestión del panorama del consumo de la literatura en cuanto a las personas que les gustan este jueguito con lo estructural, y a las personas las que quieren consumir la novela. Clásica. Que yo creo que ahí, y eso es una cosa que debato mucho, porque la novela fácil, ¿no? Esta novela de amor, por ejemplo, como, no sé, Me Before You, o las sagas incluso, ¿no? Crepúsculo, Harry Potter, es una cuestión como de una experiencia de imaginación pura, ¿no? Es como que uno le proponen un mundo y uno se lo va creando en la cabeza y uno no tiene obstáculos. Claro. Pero acá los obstáculos son lingüísticos. Claro. Hay un personaje que se salta el tiempo y uno no sabe ni siquiera qué le está pasando, y no entender o no lo hace que uno pierda el atractivo, a menos que uno quiera, o sea, decir, bueno, esto es entendible, así que voy a meterme por el río turbulento a ver qué pasa, ¿no? Sí, el primer capítulo y el segundo. Bueno, el segundo también. Lo que pasa es que el segundo por otras razones, ¿no? Pero el primer capítulo, sobre todo porque es el primero, es cuando uno está decidiendo leer el libro o no, es muy desafiante realmente. Sí. En eso coincido. Te tira para abajo completamente. Y puede ser muy frustrante, claro. Te puede generar esa otra experiencia de decir, no, esto me supera. Porque llega un momento en el que es muy difícil, hay muy pocos indicios para alguien que no leyó la novela de qué está pasando, ¿no? Claro. O de dónde agarrarte para entender en qué situación está. La otra vez estaba leyendo una reseña que decía que había 200 cambios temporales en la primera parte. Sí. Es un montón. Sí. Y además son cambios temporales que están insinuados porque hay un cambio en la se pasa a letra cursiva cada vez que hay un cambio temporal, pero no siempre, y además no es tan evidente, ¿no? Dicen que en el original Faulkner quería poner cambios con colores, sí, pero... Ah, ¿lo leíste también? Sí, un poco, creo. Pero bueno, no la editorial le le prohibió dijo, salí de hacerlo. acá. No. Sí. Yo por ahí se puede ofrecer... Un verdecito, un rojito. La lectura alternativa, o sea, hacer una lectura en otro orden. Esa podría ser también. Es que de atrás, yo creo que esto hace como... Esta lectura es una cosa como de embudo, pero al revés, ¿no? Lo menos amplio empieza al principio. Claro. Porque si uno leyera el último capítulo al primero, llega al primero con todas las herramientas para uno saber de qué va el asunto. Claro, yo pensaba eso. Si leemos en orden, porque son 4 partes. Sí. Y es un fin de semana, que es el fin de semana de Pascua, y además un episodio más viejo en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, si se lee en orden, porque sería primero el capítulo de Jason. De Benjamin. No, bueno, pero... El primero es el de Benji. Sí, ya sé, pero claro, si leyéramos en el orden cronológico, porque además el de Benji correcto. es el 7 de abril, después viene uno antiguo, que está narrado por Quentin, otro miembro de la familia, después viene... Entonces, si leyéramos el del 6 de abril, después el del 7 de abril, después el del 8 de abril y después el del tiempo pasado... Sí. No sé, habría que pedirle a alguien que no lo leyó todavía que encare esa lectura y que nos cuente a ver si va mejor. Y vamos a explicar un poco el asunto. Son 4 partes contadas por 4 narradores que son los integrantes de la misma familia. Bueno, en realidad el último está contado en tercera. Es parte de la familia. Pero tiene un punto está en tercera persona, pero hay una protagonista muy clara, que es Dilsey, que es la... Se sigue a uno de los personajes de manera particular, ¿no? A lo que le pasa. Entonces hay como un punto de vista fijo. Claro. Y cada narrador cuenta su parte en un solo día, lo que le pasa en un solo día. Empezamos con Benjamin Thompson, la familia Thompson, porque es la familia disfuncional, ¿no? Claro, estamos en tema de familias disfuncionales, estamos en el sur estadounidense, en un periodo... En realidad de mucha transformación. Sí, ya 1928. Estamos en 1928. De hecho, el libro se publicó 2 semanas antes de la crisis de Wall Street. Mirá qué locura, al año siguiente. Como un presagio de esa caída de la sociedad americana.
Pero bueno, en realidad lo que retrata esta novela, así con esas idas y venidas temporales, ¿no? Es la decadencia de una familia del sur, una familia que en el siglo XIX era representativa, era de las familias más tradicionales, obviamente que vivía de la explotación del campo a partir de los esclavos y que pertenecía a ese sistema esclavista, ¿no? Entonces, bueno, después de la Guerra Civil hay un periodo de reconstrucción del sur, un periodo muy dañino, muy agresivo, fue muy difícil, digamos, justamente porque porque empezaron a llegar advenedizos del norte a aprovecharse de las situaciones de miseria que había. Sí. Esto no está narrado en la novela. Pero se empieza a configurar la sociedad que conocemos hoy en los Estados Unidos, Exacto. porque esta familia es una familia como fundadora, ¿no? Fundadora Sí. de un centro cívico en los Estados Unidos que viene a ser el pueblo. En el sur, diría, ¿no? Claro, en el sur, y entonces el asunto es eso que tú dices, porque hay una parte al final, cuando uno ya está, entendí todo, en el que cuentan la tradición de la familia, y como una cosa bíblica de contar quién fue el primer Thompson, a quién le sirvió, este que hizo, este compró las tierras, este se fue a la ruina, y no sé qué, hasta que llegamos a estos Thompson, que son los de nuestra novela. Que son los Thompson que ya llegan a repartirse las migajas, Sí. porque ya Decadencia. de esa época de gloria queda muy poco, queda la casa clásica de columnas blancas que conocemos todos de las películas del sur. Tenemos los padres, que uno es Jason, también se llama, al mismo nombre que le pone al hijo. Además eso, ¿no? La reiteración de Sí, nombres era sí, necesario, sí. Faulkner, de verdad. Bueno, tenemos a Jason y a Caroline, que son los padres. Hay una abuela que en el primer capítulo nos enteramos, o arranca la novela con ese con fallecimiento de la abuela, y de algún modo por ahí ese es el fin de esa época dorada, ¿no? Y después, bueno, están estos padres y 4 hijos, que son, no me acuerdo el orden, Quentin, Candance, que le dicen Cady, Benjamin, que en realidad se llamaba de otra manera y lo cambiaron el nombre, y Jason 4, creo que es. Claro, que esos fueron los hermanos. Entonces, bueno, la novela va a contarnos un poco del panorama de esta familia en ese fin de semana o en ese periodo de Pascuas, para tratar de que podamos ver esa decadencia, porque en realidad no es que pasen grandes cosas en la novela, no pasan grandes, no hay un nudo fuerte, en realidad son episodios que nos dejan ver a nosotros cómo era esa familia y cómo se está deteriorando. Sí. Y deteriorando económicamente, pero también en sus valores, en la pérdida de la tradición y además el fin literal de una familia, porque no existe más. Al final de la novela no existe más esa familia. Además, el estilo de narración es muy teatralizado. No todo pasa en cuanto a la interacción de los personajes con otros. Y el retrato, me parece que lo importante es seguir a cada personaje. Pero si quieres podemos leer un poquito del comienzo y luego ya arrancamos. Yo propondría que habláramos de cada uno de los personajes que narra y así nos involucramos un poco con la novela, porque es que también como dilucidarla o desfragmentarla es muy complicado, porque Faulkner, Premio Nobel de Literatura, es como la gran novela americana del siglo XX, pero bueno, eso no implica que hagamos el intento de darle una mirada, así que aquí va el principio de El ruido y la furia en Contratapas Podcast. A través de la cerca, entre los huecos de las flores ensortijadas, yo los veía dar golpes. Venían hacia donde estaba la bandera y yo los seguía desde la cerca. Laster estaba buscando entre la hierba junto al árbol de las flores. Sacaban la bandera y daban golpes. Luego volvieron a meter la bandera y se fueron al bancal, y uno dio un golpe y otro dio un golpe. Después siguieron, y yo fui por la cerca, y se pararon, y nosotros nos paramos. Y yo miré a través de la cerca mientras Laster buscaba entre la hierba. Cady, dio un golpe. Atravesaron el prado. Yo me agarré a la cerca y los vi marcharse. Fíjese, dijo Laster, con 33 años que tiene y mire cómo se pone. Después de haberme ido hasta el pueblo a comprarle la tarta. Deje de ejemplar. ¿Es que no me va a ayudar a buscar los 25 centavos para poder ir yo a la función de esta noche? Daban pocos golpes al otro lado del prado. Yo volví por la cerca hasta donde estaba la bandera. Ondeaba sobre la hierba resplandeciente y sobre los árboles.
Bueno, esta primera parte es contada por, ya lo habíamos dicho, por Benjamin Thompson, que a lo mejor es el personaje más complicado porque tiene como una especie de retraso mental o una falta de facultades mentales, y lo que intenta Faulkner, o lo que hace Faulkner, es tratar de narrar cómo sería la mente de una persona con este tipo de condición, que ya es bastante complicado, ¿no? Intentar vivirlo o experimentarlo, ahora mucho más tratar de emularlo en una cuestión de narración literaria. Entonces tiene esto que te cuenta episodios, pero a veces son episodios que están pasando, otros son ya se corrió el tiempo y son cosas antiguas. Va mencionando, por ejemplo, a algún personaje, algún otro, pero sin ningún contexto, y él no habla, él solamente como que chilla o llora o se queja. Y es muy desfracturado, o sea, es muy desfracturado eso, me parece que... Es muy duro, es muy, muy difícil de entender. Lo que pasa con este personaje es que justamente no habla, y Faulkner lo que trata de hacer es contar lo que piensa, las imágenes que va teniendo, porque en realidad son eso, son imágenes. Relaciona con cierta emoción que le genera una imagen o un episodio, y lo que nos pasa a nosotros es que lo que estamos viendo es que una situación le dispara un recuerdo. Sí. Y en la novela no hay muchos indicios. Pasa todo en la misma, digamos, en el mismo párrafo tal vez, ¿no? Pasa de ver el fuego a recordar cuando su hermana mayor lo cuidaba o lo atendía junto al fuego. Entonces ahí está el mayor reto para uno, porque tenés que darte cuenta, hay un episodio en el que cruzan por abajo de una cerca o de un alambrado, y ese cruzar por abajo del alambrado le recuerda cuando eran chicos y ellos hicieron con su hermana ese mismo recorrido y pasaron por abajo del alambrado para llevarle una carta al tío, no sé. Pero no le recuerda, porque ese es el asunto, que lo cuenta como si fuera todo en presente. Porque no hay cambios temporales. Eso. Él no entiende la temporalidad como presente, pasado y futuro. Está todo en una misma línea. Entonces es difícil para el lector, porque decís, pará, si recién estaban cruzando el alambrado con tal, ¿por qué ahora está este otro personaje, no? Además no tiene la intención de narrar, es como estamos cruzando la calle y me está arrastrando el brazo, me sienta y le dice Dilsey, ve a levantar a Caroline, ahora me pone la cuchara en la boca, está caliente, berreo, alguien me lleva hasta allá. Es como que son como unos retazos en los que ni siquiera hay como un valor literario más allá de la sequedad, de la dureza, como de la poca intención de complicidad con el lector. Nada de eso, nada. Es una cosa muy aislada, es muy hermética. Sí hay, o sea, yo sí veo, hay experimentación literaria, pero también hay cierto logro, porque él lo que trata también, o sea, es una persona que no entiende nada también. Pero deja al lector afuera. Además, no sé, yo no sentí que dejara al lector afuera. Es complicado de entrarle, pero o sea, hay ciertos indicios, te puedes guiar un poco por el acompañante que él tiene, porque siempre hay un negro que lo está cuidando. Entonces depende qué negro es, y con los indicios que te da de fechas y de edad, te puedes dar cuenta en qué presente está. Está hablando de él grande, adulto, de 33 años, en lo que sería el presente de la novela. Después hay otro episodio anterior en el que es más chico, está con sus hermanos, y hay otro cuidador, otro negro. Y entonces así una vez que encontrás esas referencias, podés organizar esa escritura. Obviamente la complejidad, o sea, se va aclarando a medida que lees los otros capítulos, ¿no? Es desafiante, por eso decimos que era desafiante, pero a mí me gusta porque desde la parte del lenguaje, como decía antes, es una persona que no entiende nada, que no sabe nada. Entonces fíjate que en ese episodio que leímos está viendo a dos personas jugar al golf, pero no dice son dos personas jugando al golf, porque no sabe qué es el golf, no entiende el golf. Claro. Y de ese tipo de extrañamientos, que son como juegos experimentales, como de los rusos también, bueno, ahí me parece que eso es súper interesante. ¿A él por qué le llama la atención ese juego de golf? Bueno, primero porque tiene una afición particular por esas pasturas que antes eran de la familia y las tuvieron que vender. Pero después porque están todo el tiempo hablando del Caddy, y Caddy es el apodo de su hermana adorada. Claro. Entonces, nada, a mí me gusta mucho. Obvio que yo creo que lo que hay que hacer es terminar de leer la novela y volver a leer ese capítulo, o esa primera parte y ese punto de vista, porque todos los indicios que te faltan para terminar de componer la historia y todos esos huecos que quedan, los podés ya reponer con las partes que faltaron. Sí, entonces, es una mejor lectura cuando ya entendiste de qué va la historia, ¿no? Y además exige como un nivel de atención muy alto. No es que si uno se le pasa una cosita no pasa nada, no. Porque lo que tú dices, pero nombra por ejemplo a Dilsey y uno no sabe quién es Dilsey. Claro, ¿no? Y o sea,
tú tienes como el panorama general. Hay dos negros que lo cuidan, pero nombra al negro y uno le parece que puede ser el hermano, el primo, el vecino, el desconocido, o sea, hay como pero está bien, entiendo que es como un esfuerzo de voluntad, porque si uno pasa de la mitad, todo empieza como en una bajada sedosa y muy fácil de llevar. Sí, a mí me parece muy... Pero hay que leer primero las primeras 100 páginas para llegar hasta ese momento gratificante. Esa es la discusión editorial que habría que tener con Faulkner. ¿Era necesario que fuera el primer capítulo? Porque realmente estás muy desorientado al principio de una novela, no sabes nada todavía de lo que va a pasar. Y es muy dura esa entrada. Sí. O sea, bueno, te pega una trompada. No sé si está bueno. Por ahí yo le hubiera sugerido que fuera más amable con sus lectores y lo pusiera, aunque sea segundo, ¿no? Pero además de que podía haber sido un fracaso absoluto y rotundo el libro como tal. Pero no lo fue, evidentemente. El experimento es exitoso en cuanto sí es verdad que como que simbólicamente uno se pone en la mente de una persona en la que uno nunca se hubiera imaginado cómo sería más allá del estigma social porque por ejemplo acá el retraso mental, o sea, ¿cómo se define? Está bien que hay una forma, no sé, médica de describir el retraso y de tratarlo y no sé qué, pero aún así uno cómo se imagina la percepción de los sentimientos, de las acciones. Eso es como si fuera un ejercicio de toma conciencia y ponte en mis zapatos, llevado al extremo más insoportable en cuanto uno está, por ejemplo, con una persona que, ponemos un ejemplo en general, que es, por ejemplo, muy negativa. Uno está ahí y uno no la soporta, pero por dentro de esa persona todo tiene un sentido, todo tiene una explicación. Totalmente. Acá nos ofrecen la experiencia sin el sentido, ¿no? Uno es el que tiene que construirlo si uno alcanza, porque no es que... No, pero es verdad. Si uno quiere, solo si uno quiere y si uno prestó la suficiente atención para poder llegar a esa conclusión. Si no, le toca esperar hasta casi las 20 páginas antes de que se acabe la novela para entender que el chabón tenía un retraso y que está en la casa dando vueltas. Claro. Bueno, para mí lo que está bueno de este episodio es que se ve eso que vos decís, eso de adentro y afuera, porque de hecho él reproduce lo que escucha. En un momento hasta dicen, no, me parece que es sordo. O sea, y no es sordo, ¿no? Nosotros estamos adentro de su mente y escuchándolo todo. Escuchándolo todo, por ahí no pudiendo, él no puede procesarlo, pero vemos que incluso no tienen mucha noción de lo que él entiende y que ya directamente incluso lo simplifican mucho más. Y nosotros desde adentro podemos ver esa complejidad profunda que hay, porque es una persona con muchas limitaciones intelectuales, pero que tiene con un gran caudal emocional. Y él describe su entorno a partir de las emociones que siente, ¿no? Sí. Entonces las experiencias que él va, qué sé yo, por ejemplo, el fuego le gusta. Sí. Cady le gusta. Cady le gusta, pero ojo, porque Cady le gusta a veces. A veces tiene, por ejemplo, hace estas separaciones. Por ejemplo, cuando dice que tiene olor a árboles, olor a naturaleza, olor a plantas, no me acuerdo cuál expresión usa. Ahí lo que está diciendo es, me gusta Cady, es la Cady que yo conozco. Y después, por ejemplo, dice que tiene olor a perfume y lo rechaza eso. Entonces, siempre que habla de Cady como con olor a perfume, es una Cady que está tapando cosas, que está tapando otros olores. Que está creciendo y transformando, también tienen un tránsito transformando, ahí. Sí, después ahí hay una transición que es difícil para toda la familia, la verdad. Sí. Pero bueno, es decir, él siente cosas y relaciona eso que ve con emociones. No puede sintetizarlas en pensamiento, ¿no? Queda ahí como en un lío emocional nada más. Y por eso lo único que vemos cuando estamos desde los otros puntos de vista es que llora, se queda tranquilo. Sí. Llora y se queda tranquilo y por ahí grita. Esas son sus experiencias. Exacto. Y después, bueno, ¿qué episodios se narran ahí? Unos bastante dramáticos para lo que es la trama de la novela o la historia de la familia en realidad. Sí. Bueno, primero está, la muerte de la abuela, como un episodio en el que está Cady además subida a un árbol, toda embarrada. Bueno, hay una cuestión ahí también de que Jason buscando sus 25 céntimos, no el otro. Bueno, ese es el presente, ¿no? Claro, ese no es un recuerdo. Ese está ahí en el presente narrativo, digamos. Claro, pero ¿qué le llamaría recuerdo? Porque él está narrando del 28, claro. pero cuando uno lo lee... Pero la búsqueda de la moneda es Laster, que quiere conseguir una moneda para ir a la feria, que es la feria que está en el pueblo, en esas Pascuas, digamos. Pero eso lo lleva a recordar el momento en que la abuela muere, recordar el momento en el que le cambian el nombre, porque se dan cuenta de que es un idiota y no le pueden poner el nombre del tío Maury, entonces le cambian a Benjamin.
Después, además esas confusiones, ¿no? Con los nombres. Hay momentos en los que lo llaman Maury. Y vos decís, ¿pero quién es? ¿Es el tío? ¿Es él? No, resulta que Benjamin tenía 2 nombres. Ay, Dios. Sí, como que no se preocupan porque se entienda. Incluso está bien porque él no entiende. Benjamin, Claro. él vive lo que vive como en un presente perpetuo, Sí. ¿no? Continuo. Ah. Y luego... Sí, eso es agotador. No, después está el casamiento de Cady. Sí. Y está... ¿Hay algo más? No sé si se narra algo más. Con él, no, no, El momento en el que se quema las manos. cuando junto va y al vuelve fuego. al jardín, no, cosas cuando por ejemplo Y- está en la cerca que va y persigue a una niña, que Sí, cree que es Cady. ay, sí, esa Hay también. cosas que luego uno las comprende con más claridad. Claro. Bueno, y esas son como relámpagos, fogonazos del pasado que no los entendemos bien en ese momento, ¿no? Y que además son como los pilares como de la historia que siempre se van a repetir, o sea, se va a Claro. girar siempre en los mismos momentos. Sí. Y eso también es muy interesante porque narrar todo eso en un solo día es complicado. Sí, también hay que decir que este es el capítulo para mí más trabajado, el de Quentin también, pero a nivel vocabulario, ¿no? Porque justamente estás tratando de contar desde el punto de vista de alguien que no entiende las cosas que ve o que las entiende a medias, y entonces hay muchas imágenes o hay muchas construcciones más bien poéticas, una carga más de vocabulario, Sí. justamente porque por ahí Benjamin no tiene palabras para explicar Sí. las cosas que ve, ¿no? Luego tenemos al capítulo de Quentin. Ah, bueno, ya va antes para cerrar un poco lo de Benjamin. Luego también se crean todas estas mitologías alrededor de los personajes, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, dicen que Benjamin tiene como cierto parecido a Jesús Cristo, 33 años, no peca porque en realidad no puede, ¿no? Ese tipo de similitudes que a mí me parece ya como más una cosa más forzada de interpretación posterior porque el chabón está en... O sea, se nota más es como la situación sureña, ¿no? Con los esclavos, con la discriminación. Eso sí, por ejemplo, me parece Sí. rescatable que no es intencional. Que aquí se muestra mucho el estigma con las personas con este tipo de condiciones, ¿no? Porque para todos es un estorbo, menos para los negros que lo Claro. cuidan. Que lo ven más como alguien, le tiene más compasión. En cambio, la familia Bueno, está Laster harta más o y un menos. poco. En realidad, Pero creo lo cuida, lo va, lo la que trae, un poco es verdaderamente- medio un amigo, Bueno, sí, eso sí. un frenemy, digamos. Pero no es que lo estigmatiza por... sí, por no el- lo maltratan. y tampoco lo crea un estorbo, es como una condición en la que está, porque aparte es un tipo que trabaja para la familia, ¿no? Bueno, Claro. que es más o menos, un chico Claro, porque además criado. no nombramos a los negros, ¿no? Además de la familia, Dilsey. tenemos a Dilsey, que realmente es el pilar Sí, y es la que permite que la familia no se termine de desmembrar del todo porque se ocupa. Y bueno, y está la familia de Dilsey, ¿no? Sí. Que creo que es... es la hija, el Eh, nieto, que es Sí, Laster. no me anoté los nombres. Ella tiene, claro, Dilsey tiene 3 hijos. Verge, TP y Froni, que es una chica que no aparece tanto en la novela. Y además un nieto que es Laster, que es el que, por eso, al final, en los episodios presentes es Laster el que está cuidándolo, Claro. que tendrá alrededor de 15, una cosa Sí, así. cuando ella tiene 33, le dobla Cuando la él edad. tiene 33, claro. Sí, y hay una cuestión de Dilsey de no dejarlo de lado, ¿no? De tratar de incluirlo a pesar de sus limitaciones. Y lo de la cuestión religiosa puede ser, porque pensemos que está pasando en Pascua también. Sí. O sea, que es el momento en el que muere Jesús y la Sí. resurrección. Sí, ves, hay como una cosa ahí Ahí simbólica. hay un loca. elemento, claro, hay algo religioso que... Y él tiene 33, realmente es un número... Y bueno, pasamos a Quentin, el personaje del segundo, el que peor me cae. No lo entiendo, me parece un nihilista insoportable, influenciable, sensiblero, como que todo eso. Y aparte es el hermano mayor, ¿no? Bueno, Quentin es depresivo. Pero mal. Bueno, por eso. Y se va a trasladar eso también a su capítulo. ¿Sabes qué me hizo acordar, sabes, de Quentin? ¿Viste The Crown, la serie ahora de Sí. Netflix, que presentan como a Carlos como el mayor, el heredero, pero el tipito más débil en cuanto Ay, sí. a lo social y a lo que representa su posición? Quentin es eso, es un tipo tirado a lo sencillo, o sea, como artista bien, pero como responsable de su familia, como una persona dura y eso, pocón. Sí, sí, además, bueno, siempre es difícil entender el suicidio para alguien que no está atravesándolo. Y para también el lector, si uno lo entiende es cuando ya casi al final de la novela, si uno no vio Sí. las pistas claras, uno se lo explican casi al bastante- final que el tipo se suicida. Sí, y en general el suicidio es como Sí, un sí, gesto sí, muy sí, sí, egoísta, sí. ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que la familia ya está en las últimas, vendieron un terreno para pagar el casamiento de Cady, para mandarlo a Mandarlo la a Harvard. Harvard.
Y él está en Harvard y se suicida y vos decís, puede ser tan cretino. Y además el capítulo de él ni siquiera va, porque no es un relato psicológico a lo Dostoyevsky de qué pasa por su cabeza y sus perturbaciones. Sabemos que el chabón está como obsesionado con Cady, su hermana, y cuando la hermana se casa, para él es como un quiebre, que para mí esa es como una de las razones más visibles del suicidio. Porque luego está en Harvard y lo que cuenta de su día en su capítulo es que encuentra una niña que lo persigue después de entrar a un local y comprar unos panes y anda con la niña buscando de quién es por todo el pueblo, por Boston será, ¿no? Porque Sí. Harvard será en Boston y un poco como que uno quiere saber de la familia y de qué pasa con él. No, y Faulkner un poco nos hace la trampa de contarnos un día cualquiera con una particularidad bastante desligada de los Thompson. Y él ahí como detrás de una niña como muy como Los Miserables, ¿no? El Fantine con Jean Valjean, de arriba y abajo y no quieres como el chismerío, ¿no? A ver, que me expliques un poco de qué van los demás. Sí, es verdad. Uno como que estás esperando además que queden bien claras las razones. Sí. Y no acá quedan no del pasa. todo. Sí, acá hay que volver por ahí este es un relato sureño y el regionalismo acá sí tiene un peso, porque una cosa que había leído en un autor crítico es que por ahí Quentin representa también lo que son los valores morales para las familias tradicionales. Sí. Eh, Es como la esperanza, porque es el tipo que va a ir a Harvard y va a mantenerlos a todos. Bueno, eso desde el punto de vista más económico, pero también lo que pasa es que con Quentin es que hay ciertos valores morales tradicionales de las familias, más allá de la esclavitud, de las familias del sur, como por ejemplo la caballerosidad, sí, la mujer y el virtuosismo de la mujer, la virginidad de la mujer, ¿viste? Son como cuestiones que son muy importantes y muy fuertes y muy enraizadas en la tradición de esas familias sureñas. Quentin es como que no logra aceptar que sí, su hermana no sigue esos valores, ¿no? que medio en un momento La como que hermana torna a creció, ser medio... claro, medio ligerita de Sí. cascos, por decirlo de un modo. Es como el más nostálgico en cuanto a lo que representó la familia, que ahora Exacto. sobreviven, ahora no están viviendo esa cosa de plenitud del dinero sobra y somos acá los dueños del pueblo. Ahora es como, amigo, estudia porque el futuro, lo que se viene Claro, es duro, así es que como aprovéchalo. Es el que no está aceptando esa transición. Tal vez ninguno lo está aceptando, ¿no? Tal vez el que mejor se adapta es Jason. Pero Aparte les queda una parcela que la dividen, solamente les queda la casa y la tierra que es de Benji, o sea, su parte de la herencia, la venden para que el chabón vaya y estudie. O sea, eso sí. también le pesa, porque no sabía, hasta que se entera, es como que empiezan a acumulársele cosas de la realidad que él nunca vio por andar como en las nubes, y yo creo que eso termina todo en una cosa, mi vida es insoportable y esto no se puede, no lo puedo sostener. Y bueno, y el texto, la narración muestra esa mente atribulada, que también tenemos recuerdos, cosas que van y vienen. Él se entera de que su hermana anda así con hombres, La medio cela, como con tremendo. cierto desparpajo, la cela, y tampoco está muy de acuerdo porque es la hermanita y tenía que seguir los valores, ¿no? Y bueno, y está ese episodio del padre que va y le dice como que fui yo, como que había una relación incestuosa entre ellos dos, que no era real. Sí. No era real, él trataba de como expresarle el problema de que la hermana no era virgen ya. Pero sí que tiene como unos arrebatos como pasionales que uno dice, bueno, el chabón está enamorado, digo, pasando la raya de lo moral que él tanto defiende, porque él le reclama que Cady se case con ese tipo en específico. Y el tipo con el que se casa sería la solución para todos los problemas, de los que es un tipo con guita, de otro pueblo, ¿no? Y él le reclama, ¿por qué él? Le dice, ¿por qué él? O sea, ella sí. tiene estos encuentros con hombres. En un momento sale con uno Pero en que ese es el momento matón no del lo barrio, sabe. que es una mente muy atribulada la que Quentin nos es está difícil narrando también. y es un ida y vuelta. Entonces es difícil recomponer el orden cronológico de esos episodios que él va narrando. Pero sí, hay una situación en la que él no está muy... Está muy dolido con lo que le está pasando con la hermana. La hermana queda embarazada, hay que casarla rápido. La casan con un señor que parece que tiene ciertas cosas, pero era un tipo grande y no se sabe. Después hay un episodio que él recuerda que trata de pegarle a uno que salía con Cady también, que es un matón, y el matón se le mata de la risa, como salí de acá, sos un tontito. Es como un personaje muy débil, muy frágil, muy propenso al suicidio además, ¿no? Por lo que dice
Faulkner al Y final. muy egoísta, como tú decías, es como que es un punto de vista muy egocéntrico, ¿no? Lo que le pasa a él es lo más importante, no ve la circunstancia por la que atraviesan todos los demás, Claro. que están viviendo una realidad mucho peor que la de él. O sea, él es como el elegido para triunfar. Sí, y si lo pensás como que Faulkner está narrando además la historia de la decadencia del sur, entonces es eso, ¿no? Es la melancolía. Este personaje representa esa imposibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones. De su vida, de su y, familia. Claro, y ese apego a un pasado que no existe más. Sí, ¿no? sí. Y además también Quentin es el que cuenta mucho de Absalón Absalón. Claro, porque aparece en Claro. en esa novela también. Ahí ya es un personaje secundario, no es protagonista, pero sigue teniendo los mismos indicios de depresivos. Sí. Y ahora empieza la novela, Ay, la parte más sencilla, sí. ¿no? Porque también con Quentin también tenemos un trabajo muy exaltado del lenguaje, ¿no? Es difícil de entrarle porque también está por ahí representando la mente de alguien que no está en sus cabales, ¿no? Sí. Entonces tampoco es muy fácil. Es divertido porque ahora que lo piensas y lo dices de esa forma, sí, que es cierto, pasamos como de lo mentalmente más perturbador a lo menos, porque Benjamin es como el extremo, Sí, Quentin pura también sensación. tiene problemas como psicológicos muy arraigados, luego Jason no los tiene tanto, es más práctico, es más como Sí, hacia la afuera, claro. pero aún así le pesan, su familia le pesa, y terminamos con Dilsey, que es todo practicidad, algo Bueno, que lo se que pasa es que resuelve, ¿no? en Dilsey hay una tercera persona, ¿eh? Sí. No tenemos ese punto de vista de ella, de la mente de ella. Será ¿no? porque no es parte de la familia, no se mereció una visión Puede interna, ser. ¿no? Porque todo se puede interpretar Puede de una ser manera... que sea esa la razón que eligió, o por ahí porque también en algún momento nos tenía que explicar las cosas. Claro. Pero sí es verdad que cambia lo que me gusta también es que hay un esfuerzo porque cada punto de vista aporte algo distinto desde la forma también. Habíamos visto antes con Benji pura sensación, muy relacionado con las experiencias sensoriales, el viento, los olores, el calor, el frío, ¿no? Como muy arraigado con eso. Acá tenemos como más una explosión de poética, más del lenguaje, más como exacerbarlo, súper adjetivado, ¿no? Como mucha carga ahí de vocabulario. Sí. No fácil, es más, a veces por ahí por un sustantivo mete 2, 3 adjetivos, que decir, cortala. Sí. Pero una recontra carga porque además es un personaje intelectual, es un personaje formado. Sensible, ¿no? Hay como también ahí un reflejo de eso, ¿no? Y llegamos y como a Jason cuarto. Tenemos la sencillez, ¿no? Porque Jason es pragmatismo, es sencillez, es el último orejón del tarro, y se siente el último orejón del tarro de la familia. El hermano que además ya no recibió nada, porque Cady se llevó su dote y la perdió, porque además el marido la dejó. Sí. Lo demás lo vendieron para Quentin. Claro, o sea que no quedaron resuelve. tierras, quedó la casona, quedaron los negros a su cargo, que para él son un peso. Su madre, que es un peso. La peor. madre, no hablamos de la madre y es espectacular. Para mí es el mejor personaje. No, bueno, pero Jason Cuarto es. Uno ya empieza a encontrarse. Pragmático, claro, y tenemos acá finalmente al lazo con el periodo moderno, ¿no? Digamos. Sí, total. Sí, porque Jason Cuarto tiene que... Además, primero formalmente uno lo puede entender. Jason fue como el hermano olvidado, el que quedó a cargo de todo y le tocó trabajar, y por eso se volvió es ambicioso, es trampero. Sí, ¿no? es resentido, además está indignado con el lugar que le tocó en la vida. Y tiene el que eso es muy digo, porque el personaje es muy malo, ¿no? A mí me dio que lo leía y decía, tenemos que hacer uno de personajes malos porque... Es perverso y es como es malo, pero a la vez uno puede entender ese tipo de emociones que él siente, porque, digamos, si bien yo pienso que no están justificadas, porque vos no le podés, o sea, la verdad que te tocan estas cartas en la vida y bueno, pero está como la sensación de que la vida me recagaron. Y aparte tiene a todos sus tutores ahí al lado, o sea, su hermana Cady, claro, que tampoco se voltea a ver qué onda para acá, bueno, su mamá que le importa Cady quedó prohibida en la familia, no la dejan volver. Pero no su hija, que va a vivir pero con la ellos. hija sí, pero es medio una decisión de la familia que la hija viva con total. ella. Igual en un momento Cady se resigna, ¿no? Hay un momento en el que dice, no, yo no la puedo mantener, ¿no? Con la vida que llevo, no queda muy claro de qué vive Cady, de dónde saca el dinero que manda. Por ahí está la sugerencia de Jason de que
nada, se dedica a la prostitución, pero no estamos seguros de que sea eso. Es el punto de vista de él, que es muy despectivo. Sí, no. Y es misógino y es también. misógino y cruel, es tremendamente cruel. Y los gestos de crueldad, porque también lo que hay en toda la novela, me parece, son muchos elementos que son simbólicos. Eso es lo que pasa con una buena novela de estas que estallan en contenido, porque vos podés pensarla de tantas maneras que no es nada más la historia en sí, es cómo se reflejan las formas, ¿no? Sí. Me parece, por eso es un novel. Y Jason tiene también la capacidad de trasladarnos temporalmente, porque él flashea con esta cosa de la bolsa de valores y de las inversiones en Nueva York. Me encanta esa parte. Que eso es muy de la época antes del crack, ¿no? Esa cosa de que la especulación financiera. Como si fuera una carrera de caballos. Hay un lugar en el pueblo donde van cantando la subida y bajada de acciones y él está metido en eso. Pero le va mal, le va para el orto. Muy mal, y además él se cree mil. Eso también me pasa con este personaje, que es muy agrandado, es como que él nació para triunfar, él tiene todas las condiciones para triunfar y la vida lo cagó. Y siempre la culpa es de otro, porque estos judíos que manejan allá sentados en su, ¿no? Trabajando, o sea, ganando ahorita con el algodón, que ni siquiera vienen a cultivar. O sea, hay como una cosa de la vida me debe y yo por eso soy así de mierda, claro, ¿no? Sí, yo me vine acá a arrebatarle a la vida lo que la vida me tenía que dar, sí, ¿no? esto claro. Y bueno, ¿qué pasa con esta última escena o este último episodio de Jason? Bueno, vemos a través de él ya el punto final de esa familia, ¿no? La casa tan espléndida está muy derruida, no tienen no tienen un caballo viejo, es como una cosa todos los elementos contextuales son deprimentes, ¿no? Tenemos el alambrado con el campo de golf del otro lado. Jason se tiene que hacer cargo de la madre, que es una hipocondríaca, muy buena la madre, ahora terrible. Podamos decir algo. Está también Benji en la casa, que obviamente va a tener que... Es también una carga económica, ¿no? Es una carga económica. Y además está Quentin, hija, que es la hija de Cady, que le puso el mismo nombre del hermano muerto. Sí, la verdad es que... ¿Qué necesidad? Sí, nadie pensó en Jason. No. Bueno, el papá se llama Jason también. Bueno, así que... pobre el padre con esa señora, ¿no? Y bueno, una cosa que decían o que leí sobre el contexto del sur es que un poco Jason viene a representar también ese nuevo personaje sureño, el ventajero, que en realidad en el periodo de reconstrucción del sur, después de la guerra civil que destruyó todo, esto fue previo, ¿no? Empezaba a venir mucha gente del norte a hacer negocios así, fraudulentos, y a estafar a los pobres que estaban boqueando, ¿no? A esas familias que ya no tenían nada. Y un poco Jason representa eso, ¿no? El interés está en lo económico casi esencialmente. No hay de esos valores que veíamos en Quentin o... no hay nada de idealización, de la caballerosidad. No hay nada sensorial tampoco, no es todo dinero. Y además la forma de diálogo de él también te muestra como una cierta rusticidad, ¿no? Como que, porque yo soy así, yo digo esto, y yo no, como que el discurso es así, y debe haber sido más fácil de traducir que los anteriores. Sí, es como que se pone encima toda la casa y todos los personajes y toda la cosa, y eso lo hace volverse muy árido, ¿no? Muy rough, o sea, y se nota, pero eso es como completamente entendible, porque aparte el chabón trabaja en una tienda del pueblo. Claro, imagínate una familia. Y la madre de él trabaja de empleado en una tienda. Y la madre de él cree que en la tienda todavía hay plata de la familia, que es como que Jason es medio dueño y no, es un simple empleado. Entonces él también como que le oculta cosas a la madre para no hacerla sufrir. Hay como una ambivalencia entre el personaje medio bueno, pero sobre todo perverso en su forma, pero las razones que tienen es que en realidad que son válidas. Claro, bueno, igual Cady sabemos que manda una mensualidad para su hija y él se la queda. Sí. Es de cuarta. Pero luego se hace justicia con eso. Sí, hay una justicia poética al final, pero bueno, se va quedando y todo el mundo sospecha, lo que pasa es que nadie lo puede demostrar, porque él se encierra en el cuarto, tiene ahí saca como que cuenta la plata, ¿no? Es como escondedizo, es como rosa, sí. Y además en lo de las inversiones en la bolsa no le están saliendo muy bien, que digamos la verdad, así que... Es un tipo con mala suerte. Es un tipo que pero mucho de la mala suerte tiene que ver con esa personalidad misma que él tiene, ¿no? Es un maltratador serial. Pero se pelea con el dueño de la tienda, se pelea con la familia. No, pero con Jason yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Para mí más Quentin hija es así, rebelde. Pero es una
Mina muy joven, como para Sí. todavía sentir el sufrimiento, ¿no? Y terminamos con Dilsey, ya para irse un poco Claro, cerrando, me encanta. la última parte tenemos como protagonista Dilsey, casi, ¿no? Aparecen Sí. algunas cosas más, Que es pero como la que maneja la casa y aparte es una mujer ya muy grande, como que para ese trabajo tan pesado uno ya no la ve. claro. Y es genial porque lo que tú decías antes, ¿no? Que primero no cuentan desde el punto de vista de Dilsey, es decir, que por qué la discrimina a Dilsey, no sé. No, bueno, puede ser que tenga que ver con este núcleo Ahora bien, familiar, ¿no? No tam- es una Compson. está bien, pero tampoco ningún capítulo es narrado por Cady. O sea que las No. mujeres ahí están como excluidas un poco, ¿no? Del Y asunto. sin embargo son pilares muy fuertes, porque Cady fue un poco la que generó este La que- deceso sí, total. terrible, ¿no? Porque ella fue la que, su embarazo, Daña la ella que reputación. podría haber sido bien casada, digamos, Sí, sí. y dañó la reputación, suicidó al hermano, Y tampoco se atrevió a ayudar a nadie. Porque dilapidó se la fue. fortuna Sí, sí. y encima quedó totalmente prohibida en esa familia. Faulkner había sido criado por su criada negra, digamos. Es que ahí, por ejemplo, me remite mucho al asunto de que también te lo había contado antes. En esta escena, cuando Sí. llevan a Dilsey, cuando Dilsey lleva a Benjamin a la misa, donde solo van los negros, y un poco todo el mundo como que la discrimina, ¿no? Y ella dice algo muy lindo, pero Benjamin, ¿qué es? No es lo suficientemente bueno para ir a la misa de los blancos, y ahora es suficientemente bueno para venir a la de los negros, Claro. que es el mismo episodio que pasa cuando en Atticus, Sí. Harper Lee con Matar a un ruiseñor, llevan, ¿no?, a los niños, la empleada negra que más o Claro. menos los cuida y los cría a su misa. Ahí hay como una cosa que hoy se debate mucho, ¿no? Esta cosa negra, esta cosa de la división en Estados Unidos que en realidad es tan fuerte que todavía no ha podido erradicarse, Claro. que eso es muy impresionante. Es que me parece que pasa lo mismo que con el nazismo y los judíos, como que fue tan cruel que es medio imperdonable y no hay forma de reparar eso, ¿no? Y es un daño que queda por Y el generaciones. estigma no se puede resolver, Claro, no se puede disolver. y además queda una tensión ahí que va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y por ahí lo que muestra esa última parte, pienso yo, tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar que bueno, que eso va a seguir, lamentablemente va a seguir. Pero Faulkner era muy creyente de las condiciones del ser humano y de la posibilidad era muy creyente de los valores humanos, valores morales, y estaba, por supuesto, en contra de la esclavitud, así que Sí. creo que también quiso rescatar, o sea, en estas figuras de los negros también se nota como cierta, no sé si idealismo, pero yo sentí como que estaban un poco Bueno, yo lo pensé. destacados, ¿no? Yo lo pensé de una forma muy particular porque uno está hoy leyendo una novela bajo un montón de teorías, ¿no? Claro. Teoría de género, teorías raciales, pero en ese momento así se vivía, o sea, y eso era normal y bueno para todos, o incluso para Dilsey, o sea, Claro. era su único futuro posible. Es que fíjate que además Dilsey es la que más se angustia porque Sí. la familia se está desmembrando. Y la que los cuida a todos, incluyendo a Jason, se preocupa por rezar el desayuno, se preocupa por ir a levantar a Caroline, Sí. sube las escaleras esas, Ay, uno sí, pobre, esa- uno va sufriendo, leyendo, Va esta mujer no va a sufriendo. llegar, no va a Y llegar. cuando tiene la Biblia en la mesita de luz y le dice, ay, me ni- la podés alcanzar y está sentada en la cama. Sí, O sea, Caroline le dice, pero como, ¿te parece que yo Que voy a yo ir voy a hasta tener que allá? estirar el brazo y hace y subir a agarrar. Dilsey desde la cocina al otro lado de la casa. Uf, no, es que Es ni que hablemos además de ahí- Caroline porque... Claro, Caroline es un personaje tremendo porque además está obsesionada con la tradición familiar, con Sí. si yo soy una Campson Igual o soy con, una... es la que más se parece a Quentin. Vive en ese pasado que ya no está. Vive en el esa pasado que ya no grandeza está, que ya y sin no- embargo su hijo favorito, Jason, Sí. que además o sea, Jason le miente, la engaña, ¿no? La hace, pero bueno, es un poco lo único que le quedó, se agarra de él. Ella me encanta porque está siempre enferma. Sí. Es además una persona que vio la decadencia y que no movió un dedo Nada, para tratar de recomponer la situación familiar. Más Es bien, víctima, es una víctima muy posicionada es en una su casa. víctima y en Sorry, muchos not sentidos sorry, Caroline. claro, en muchos sentidos ella también impulsó todo ese deterioro, Sí, ¿no? así es. Pero bueno, está bien que también es una figura fuerte porque es rara, como que está apagada, pero está presente ahí Sí. y nada cambia hasta que ella no muere. Y sigue mandando. Claro. Eso también es como que tampoco lo pierde, ¿no? Es la matrona de la familia y es Sí. la señora de la casa. Sí. Y bueno, Así que, un bueno, poco una novela cerrando, súper sí. compleja. Sí, muy linda porque inspira otras posteriores lecturas con otros sentidos, ¿no? Sí, y si bien se narran muchos episodios, en realidad no hay un episodio fuerte, no Sí, es que, no. sino que la intención es mostrar esto, ¿no? Cómo se pierde definitivamente una tradición familiar. Qué familia disfuncional hay, caray, ¿eh?
Sí. Tremendo. Así Ahí que buena sí. lección, Flor. Muchas gracias por traernos a este Nobel de Literatura, Faulkner, el gran novelista americano. Así que a todos muy recomendada y luego nos chusmean. Ya con esto les advertimos de qué va para que no se asusten. Cuando empiecen a leerla, denle la oportunidad que se pone muy buena. Sí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de literatura. Ya saben, Facebook, Instagram, Contratapas Podcast, nos pueden decir, escribir, bueno, lo que quieran, que acá pues este es para compartir el espacio y las lecturas. Y Flor, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, chao, chao. Chao.